Ya hemos pasado muchas semanas aprendiendo poco a poco de la Biblia, poniendo como un rompecabezas. Matena kulist ashimar la echna nenya haprika kuile rompecabezas kanin. Y cada pieza, cada historia que hemos visto desde la creación del Antiguo Testamento nos lleva aquí hasta la cruz de Jesucristo. Haprika bilep nira ka echna bilep pieza ro ech rompecabezas atitire ro echna chotika haprika ishimite rikanin. Y todo lo que está escrito aquí en la Biblia y en el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender bien lo que pasó allá en la cruz, como hemos visto las 2 semanas antes. Etikanin hap chinar achuk karwan nalchin chinawashi Biblia chanria chinar echap narika aniruamni ipkuri na semana. Entonces Jesucristo estaba por 6 horas en la cruz y murió en la cruz. Etikanin chinara haprika chonen chinen poset rabiani chinara na kurch mukur echna anaruam. Y después de eso le bajaban de la cruz y lo sepultaban en una tumba. Richina hona echna ripanalkin ri chetikibukan ukwari. Esta tumba era como una cueva grande donde podía entrar gente y ellos cerraron la entrada con una piedra grande. Dikona echinaria chutikanine. Y no querían que alguien viene para supuestamente robar el cuerpo de Jesucristo y decir que se levantó de la muerte. Rikena kira riwa ech na chotikana nariki chotikamo ime ech naya rike. Y la Biblia nos cuenta muy claramente lo que pasó, cómo Jesucristo volvió a vivir, cómo era su resurrección de la muerte. Ech na Biblia wa da nara wa chotikai kiri hapali chotikai ke na si nartin narki na resurrección hapna na chotikamkuri. Tenemos los 4 libros que hablan de la vida de Jesucristo, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora ech kuna una libro hapna o ech le chanin narkin Teo Marcos. Y en cada uno de esos libros, de esos evangelios, leemos acerca de la resurrección de Jesucristo, porque eso era es algo muy importante que eso pasó. Abilep nira ka hapna rikaina chinagdos rijachka na yana ki neka no kobo echaptika etichotika y ki chinakmachbo. Ahora vamos a leer del Marcos, Evangelio de Marcos. Si tienen sus Biblias, pueden buscar el Evangelio de Marcos. Hipoy ne boba china chosrijwa china Marcos china na rijach. Y vamos a ver el capítulo 16. China la se nako na ushani nara ne porwabane. Marcos 16, vamos a leer los primeros 8 versículos. Na Osana o nara versículo ne porwabane. Voy a leer una y una, poco a poco, ¿no? Sí, para que no se... dice ahí Marcos 16:1, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hebrani china ba Biblia na china hapnar ke choni mapna mashimili china haponam para día de reposo echnar Marta riwam ech Magdalena riwami ri Marta echnar ki yer madre hebrani ban chinaria ech Santiago no Jacobo y Santiago Brahmanane de Salomón y con rarar abone ko echnar ki especies Brahmanane arománticas para ir ech con que memoa y ungir el cuerpo de Jesús. Ech ko heban aplican narki chutaneta mejor es nabre ungir ko de narki de cuerpo de piti ore de moripat que piluch. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido.
Chine ubi ya rico mamachin darwa es vile rayenri herikani non. Y se decían unos a otras, Dije aneri ech jorre huka. ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hep kana ano perma ech na rite na ech na sepulcro herikani. Y cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Hapa di wildas ech na kin wado te hap na ki ech nem suma pla mañana di ech con na ki no cuero ech y cuero na ki no cuero. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Hapa di mo iya ech na de na ki wira watch na da pit kan na choyir shipucha asar ech dem na de ko chani ne afrika ko dem. Pero él les dijo, Di ech ko cha han de no se asusten, kita mahasi. ustedes buscan a Jesús el Nazareno, Em ko ashi ech na ki Jesus na sarena afrikane. el que fue crucificado. Hap na miliru amniri. Ha resucitado, no está aquí. Ech hap na kurnar ki win tam hukotas na itena I. Miren el lugar donde lo pusieron. Ni via kum kayen na rikar yani. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro Shimia ka ruyepsi ech na ki ech discípulos Pedro heblanin. Él va delante de ustedes a Galilea. Ech ko batainar ech na emya ech na Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Ech nat muriware haprikat maneram hu herikani. Y saliendo ellas, Libu ya echko huyeron del sepulcro, li kona hums laboniko na hona sepulcro. porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Waru ech narki espantar riwa ech wen narki hiwera medaka na en laboniko. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Tita sijir anir aboniko liwe mahaka no kara aboniko. En el libro de Mateo también nos cuenta Ech na libro Mateo siguiente amiruye. de que antes de que las mujeres llegaban al sepulcro, a la tumba, Hapa ribo tabet narget ech mukiyen ech nada narki tumbas. había un terremoto y un ángel había removido esa gran piedra de la entrada de la tumba. Rini ru ech nawa ru ech remoto le yen na con cual ech de tumba. Y habían también soldados allí guardando la tumba y ellos lo han visto, experimentado eso, tenían mucho miedo. Di ech na soldado yen ani ru ech nada di ech ko na mahaka no pare ech na tumbas. Pero Cristo ya había dicho antes que Él iba a morir y resucitar de la muerte después de 3 días. Ech Cristo ko magna machiri hap na miri ram ni de tabe bachach di ko hap ech bikiara we hap man na meri. Y seguimos leyendo aquí en Marcos 16, versículo 9. Echai ne korwachi na Marcos na 16-19. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Hapa lina hanalki 9. likinan ko hapa lina manalki resucitar hapa mana nalki chori to tane kanamtu kan kema mutna wabi yar ka wabi yabi hi ech bile rawe hapa la semana Jesús se apareció. Dijo ech Jesús cochinara na aparecer la digo. Diba chaco ech María Magdalena. Dijo hapa ech nalki
echando fuera 7 demonios, ni ech con na ech cara na es na chat na mutoram. Entonces aquí dice, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. El versículo 10 dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y orando. 10. Blaxicani chinara koban ech con na echko na chutanero ech vide fue y comunicó echko yo a raízri hap na chola ramir estado con él hap yo a asar hecho a Rico en la daca y si vino lamentándose y llorando se venía. Y que dice, cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo, no pudieron creerlo. Hapaldi narki y por na Jesús. Di chobi llena riguare que chobi llena riguare di que hapaldi había más riguare. Rico que tas luchiu que no pare ana tas na negaron ni tas na luchiu que no pare monaco. Entonces, las mujeres que vinieron a la tumba, ellos han visto la tumba está vacía, han visto al ángel y ellos lo han visto y han creído que que Jesucristo había resucitado de la muerte. Y ellos fueron a los discípulos con gran gozo, decir a los discípulos, Jesucristo está vivo, Él resucitó de la muerte. Pero los propios discípulos de Jesucristo no han podido creerlo. Na discípulo ni que tas na reo me En Lucas 24 encontramos a otra historia que no vamos a leer, pero es una historia interesante también. Na Lucas na 24 ne por la guarda semana Habían 2 discípulos, probablemente no de las 12, pero 2 otros discípulos que estaban en camino de Jerusalén a un lugar llamado Emaús. Y era probablemente el mismo domingo de la resurrección. Que probablemente yo mismo de dirección. Y ellos estaban hablando acerca de Jesucristo. Y estaban muy tristes esas 2 personas, discípulos. Porque ellos tenían la esperanza que Jesucristo fuera el Mesías, el Salvador. Y ahora ellos han hablado de cómo le crucificaron a Jesucristo y que estaba muerto Jesucristo. Y mientras estaban en el camino a su lugar en Emaús, se acercó Jesucristo a ellos. Y ellos no reconocieron a Jesucristo.
reconocer el es Cristo. Y Cristo estaba preguntándose qué están hablando. El Cristo ko na nara el pirkatam na raiji herikan erechko. Y ellos dijeron, ¿no sabes qué pasó esos días acerca de Jesucristo? Tashi machi chu echnarki acerca de na echnarki na ruamne urika. Teníamos tanta esperanza que Él iba a ser el Salvador y ahora está muerto Jesucristo. Echrikani ko machinaria ko hapne buena skabu we pani heko hitina echna echkorkara ichamarkan. Y allí en este camino Jesucristo explicó a ellos cómo estaba escrito en el Antiguo Testamento de cómo el Salvador, el Mesías, debía sufrir y morir en una cruz. Echrikani ko machinaria ko hapna chuchandikaba hapnarki echwana tame. Y Él les ayudó a entender bien todas las profecías de Jesucristo. Echko kuwirwa narki raicha echka le narchone de profecía la mañana ngani. Bonito. Y entonces llegaron a la casa de ellos en este pueblo Emaús. Hariko china honara ma shiva china ra china pueblo va chutane china na usandiach. Y ellos invitaban a Jesucristo a comer con ellos. Le echko ma vayeri vayega yo a nara chuka. Y cuando era tiempo de dar gracias por el pan, Hapa de ma se de na es na chutane tampoco es ma se chiniri es na hapnar que te triaron es na panitra. Jesucristo tomó el pan y rompió el pan y dio gracias a Dios. Le es Cristo ko le mana es pan na sip chuang ma ya la roja es de ma brindar de ma es ko te triara roja. Como muchas veces lo había hecho y después de hacer eso, Él desapareció así. Y después esos discípulos reconocieron que eso era Jesucristo. Reconocer la que Jesucristo tenía el mismo cuerpo antes de morir en la cruz, el mismo cuerpo que fue crucificado, Jesucristo todavía tenía. Cristo Pero el cuerpo también había cambiado en una forma para que él podía desaparecer y moverse así de un lugar a otro, como nosotros no podemos hacerlo. Es Cristo koyen ana hombre no ocurrió a vinorro por par de tamo juego que está son favores un poco. Y él recibió un cuerpo, ese mismo cuerpo, pero era un cuerpo que ahora nunca iba a morir. De hecho koyen ana que narrar de vindos na que ropo para ala de ko aplicar ko que sinet na que katam ora batam. Y vamos a mirar también entonces qué hizo Jesucristo en Lucas 24. Lucas 24, los versículos 36 a 48. 36, 24, 48. No vamos a leer todo eso, pero les voy a decir lo que dice aquí. Entonces, los discípulos en Jerusalén tenían mucho miedo y estaban escondidos en un cuarto y de un momento al otro apareció Jesucristo en medio de ellos con las puertas cerradas. Es discípulo ko we mahaka no para mi wachi de no para wachi na kona li kom maha de obrana y de que no para bonito. Y él dijo, paz a ustedes. Y ellos tenían mucho temor. ¿Qué está pasando ahora? Y Cristo les dijo, ¿por qué tienen miedo? Miren mis manos, miren
mis pies, que soy yo, Jesús. Tami neshi nashikan, tami nese no herkani le sonro. Toquen a mi cuerpo. Tami na tokar na repokar herkani despa. Un espíritu, no tengo carne y huesos como yo. Mire hecho tanetamo es de ubicar tato la tamo juego herkani despa. Entonces él les mostró también sus manos y sus pies, que estaban también las marcas de los clavos de la cruz allí. Re es coña la tribuirle churika na cora na ki clavo cara na shikar. Y los discípulos todavía no han podido creer que realmente es Jesucristo resucitado de la muerte. Re es discípulo go kible cho merwichiwa na apchurika na mukur es na Cristo. Pensaban que era un espíritu. Re es con mayer happen na rey wikamiku. Entonces Cristo dijo, tienen algo para comer aquí, deme algo para comer y lo voy a comer, porque un espíritu no puede comer comida como un cuerpo lo puede hacer. Echerikan le abonico hapnarki es con que tazo mere caprica de cuerpo. Y entonces le daban un pescado para comer, y él comió eso delante de ellos. Y después él les dijo que yo ya había dicho antes a ustedes cómo yo debería sufrir y morir y también resucitar de la muerte. Y todo eso también ya está escrito allí en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Y otra vez él enseñó a sus discípulos cómo él mismo era el Salvador que Dios había enviado desde el cielo para morir en la cruz, para ser sepultado y resucitar al tercer día. Entonces todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo se cumplieron. Y vamos a ver lo que él dijo en Marcos 16:15. Marcos 16:15, de prójico. Sí, aquí está en la pantalla. Él dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio. Jesucristo dijo, este mensaje, este Evangelio son buenas nuevas, que yo morí y yo resucité de la muerte. Y estas son buenas nuevas para todo el mundo. Entonces tienen que ir a todo el mundo para que todos puedan saber que yo soy el Salvador, que pueden ser salvos por lo que yo hizo en la cruz. Y Dios hoy también todavía quiere que todos los hombres en el mundo pueden saber, pueden conocer esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Todo el mundo porque sin Jesucristo cada persona está perdida en sus pecados.
Karat sinem ta wet na na mawita ka ene echna por na pecado pitra. Y las buenas nuevas son que en Jesucristo podemos tener nuestros pecados perdonados. Echa pa ra na ra ko echna na ram ni ra is kitrata na put na ako na weran ni box na ku perdonata ni ko tampoco. Jesucristo nos da una vida nueva y una vida eterna. Es vida Cristo, Jesucristo ko hap tampoco vida na arabe ra is arabe na narki kuriwam ra is tampoco ya. Y les toca a cada persona del mundo tomar una decisión en cuanto a Jesucristo. Dico vilde na rijo cada persona vilde rakat ana on pavot abi no vilde decisión tomar abi no chuyit na que na hatsare. Algunos van a decir, yo no creo en Jesucristo, yo quiero vivir mi vida sin Jesucristo, yo quiero seguir mi vida sin Él. Correa ni mere narki ni heko que wichi eje ni mere ni hek ayen ana na hatama iskani. Y otros van a decir, no, yo necesito a Jesucristo, yo soy perdido en mi pecado y necesito la salvación, el perdón de Jesucristo, yo creo que es mi Salvador. Correa chan me hap ni hek ayen ane ware ni hek kuna biwasana kini hebi ni con le ane ware narki Salvador de can. Cada persona tiene que decidir, ¿voy a creer en Jesucristo o no voy a creer en Jesucristo? Abide plira kana ram tamo fe chikani guarete ani he ate muchima was como que wichima tamo nota. Hemos visto que cuando Cristo murió había dos ladrones o dos criminales crucificados a cada uno de sus lados. Atama chile pe hepka hapchutrikana narki mupur na konarra o konat na ni rakerikani na. Ellos habían pecado y recibieron la muerte por sus pecados. De escuché na machiri likuna hapnakia Kani hapnaki que me alcanzar pues. Y nosotros también todos somos pecadores y merecemos la muerte. Es que estamos juego sin neam what na we kaka en sin neam to we kam ko ricoda hit sin merecer cargar quiere canina. Pero porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, también podemos clamar a Él, confiar en Él como uno de estos hombres que estaban en la cruz junto con Jesucristo lo hizo. Cristo mukura patami hitra libraret midakana. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser como este hombre que estaba en la cruz, el pecador, muriendo por su pecado y rechazando a Jesucristo? Chumishima va aplica anarquía hitico Cristo como rechazado le lampa. ¿O vas a ser como el otro hombre, otro pecador, otro hombre muriendo por sus pecados, pero que buscaba la misericordia de Dios y de Jesucristo? Pues como chidikavia ishima pe kakavia inama pues como tan mahaplika Un hombre creyó en Jesucristo y el otro no. Un hombre recibió el perdón de sus pecados y la vida eterna y el otro no. Y la única diferencia entre esos dos hombres era que uno creía y confiaba en Jesucristo. Esta decisión de creer en Cristo es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Tomar una decisión Si tú crees en Jesucristo, eso va a cambiar tu vida para siempre.
na mara winana. y te va a salvar de la perdición de tus pecados y del castigo de tus pecados en el infierno. Yena me ko we ma eso kara es pecado hamra uchi samukai. De hapikum es bueno. Y por eso el mensaje de Dios por sus apóstoles y discípulos y pastores y misioneros siempre es crean en Jesucristo, pongan su fe en Jesucristo. Echri kara se ane vane hapiku pastores na ni rohime hap aboneko we lana mineka no kware linda abuchi no paesco. Vamos a ver qué pasó después de la resurrección de Jesucristo. Él estaba un tiempo más, unas semanas más en la tierra, y después leemos en Hechos capítulo 1, Neko wahip ko ba na usliches hechos versículos 9 a 11. versículo 9:11 narashi. Ahí dice, después de haber dicho esas cosas, estaba fuera y fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Harikani ne chinara ko después se ane ampane limtiko kinango na ki hap nana chuanin hap na su tala ro chuanin como digo. Entonces Cristo fue tomado en una nube de la tierra arriba hasta el cielo. Nan na tomata milagwa nan nubes na ripa na sel matiwa milipa chura. Y los discípulos estaban en la tierra y solo hicieron esto. Ri es discípulo koi ne ripa pem churkan koi empa chkan no para boniko. ¿Dónde se va? ¿Dónde está? Yo ya no lo veo más. Chkan ya no para esko de pan riki na esko ri esko pe ne ni tas ritiwa pen na ko ne kan no para esko de pan. Y vinieron unos ángeles a los discípulos después de esto. Rico seri nana ángeles sila robachuna. Y esos ángeles dijeron a los discípulos, ¿por qué están mirando arriba al cielo? Rikane es discípulos topit rari pari nena ha rikane esko. Es de mismo Jesús que fue llevado al cielo, de esa misma manera va a regresar otro día a esta tierra. Es bilepi amneri hap es Jesús hap na punore marwen de pan. Y eso estamos esperando, eso puede venir cualquier tiempo, cualquier día. Es la kubu mucho hip sinerika chuera we punore ma esko. Hemos visto en la Biblia muchas profecías de cómo Cristo dijo, como Dios dijo a su pueblo que iba a nacer el Salvador Jesucristo. Mata ritiwa chinata Biblia ritiwa tamo fue hap esko. Y todo lo que estaba escrito aquí se cumplió cuando nació Jesucristo. Afrika o ruach ku I Biblia echika maxika cumplis maxika la chiura ku Afrika inachinara. Y otras profecías en el Antiguo Testamento hablaban de cómo Cristo iba a morir en la cruz. Se mira el libro llena ni duda con el Antiguo Testamento hapnar que churika ku nori mariwel eje o no. Y se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Leyen anna ne la chiura ku echika Afrika ni chonari. Y Cristo mismo, Él dijo que sí, yo voy a morir, pero después de 3 días voy a resucitar de la muerte. Cristo vino a chanere hakuna vikiara we ku nori mariwel es ku chudira we. Y así pasó. Li echika ikiri. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si los ángeles dicen a los discípulos, Cristo va a regresar otro día, entonces podemos estar seguros que Dios va a cumplir con su palabra, como siempre lo hace. Dehi pro chu kimea na chu liwel mala. Dikani echika ne cumplir sempa maquinaran pa. Echika islik. Vamos a terminar con un versículo en Marcos 14, Marcos 14 ne prohipo. versículo 62. Versículo 62. Cristo allí una vez dijo, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Sinedica chani es narque es el Hijo del Hombre, Jeva Nevani, Sinedica chani es dijo,
bueno, darnar. Con cayena ti, sentado en la diestra, jeva, niva, un cat tragámtico, que no me es pensar con me. Sentado en la diestra del poder, apurna. Bueno, me rama, o apurna, que es nada de me guachían, como quieres. Y viniendo con las nubes, rico, pica, pues con rico y nar, marechilirawe, na gripan, pona, del cielo, jevani. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él ascendió para ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Rico es nena tutan el tamoraranti encender nem rajina le como una luz que eres de escapa estamos fuego le encender la luz o wind le se le decimos. Él es sentado allí en el cielo y es el juez de los vivos y de los muertos. Echiliban echcom echiliban kurume echco na echuyame nadie se las sacaba el currículum lo que es su wisme. Y Él va a regresar para juzgar a cada uno de nosotros, todas las personas del mundo. Ari esto con oren mareku juzgarse tamojueku Y la Biblia dice que todos que no son escritos en el libro de la vida van a ser juzgados, van a ser echados en el infierno, en el fuego. Entonces el pecado, la consecuencia o el castigo del pecado es la muerte, como hemos visto muchas veces. Es pecado, como mata machicho, tricat na mata wixna maractiwa churicat na ikish na etniraka. Y la única cosa que nos puede salvar de la muerte eterna es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo fue dana Entonces hemos aprendido de cómo Él murió en la cruz por nuestros pecados. Rikot mata venir que churicat na que la es pecado. Y para decirlo breve, para ser salvos necesitamos reconocer cada uno que sí, yo soy pecador, yo he pecado contra Dios y yo merezco la muerte. Abone te churican sare haptamo fue matanar que haptena huevo y caca viene. Abone que reconocer sare. Y tenemos que pedir a Jesucristo que Él nos salva y que Él nos perdona nuestros pecados. Tenemos que creer en Él. Y creer que solo por su muerte en la cruz, por su sangre, podemos ser limpiados de nuestros pecados. Y esa es una decisión y una oración que cada persona necesita hacer o dar a Dios, buscar a Dios con fe y tener fe en Jesucristo. Cada uno se va a Y si hay alguien aquí hoy que se siente pecador, que sabe que necesita a Jesucristo, pero está inseguro, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser salvo? Pueden venir a hablar conmigo o con el pastor y pues le ayudamos con la Biblia a ver lo que dice la Biblia, qué debemos hacer para ser salvos. Hip hona amat matike revire hip hona entregar por mi hijo yo amaral chavo na hermano Miguel o mi hermano na pastor Miñuca Ericani na Kashimi. Y también les invito otra vez para venir la próxima semana. Ricón mi entonces chevire al próximo semana mache norin baba. Y el hermano Eleazar nos va a enseñar otra vez mirando atrás a todo lo que hemos aprendido y qué significa eso acerca de cómo nosotros podemos ser salvos.
Gikuhanin hep narki hipna na semana ko hermano Eleazar con orin mabakunarsha narki shuwa pikut bineri churna pirkat binere acerca de exnandaka. Entonces, sí, vamos a terminar aquí. Espero que todos puedan venir la próxima semana y que seamos también algunos más que faltan este día. Sí, nuestro Padre, te damos gracias por esas buenas nuevas. Nuestro Salvador Jesucristo no está muerto. La muerte no ha tenido la victoria sobre él. Satanás no ha tenido victoria sobre él. Él es vivo, Él es el victorioso, Él es Salvador del mundo, de todos que creen en Él. Y esas son buenas nuevas porque hay esperanza para todas las personas. No importa su situación, no importa sus pecados. Toda persona que cree en Jesucristo puede ser salvo. Y te pido también, si hay alguien aquí que todavía no está salva, que tú puedes salvar esta persona, que esa persona puede poner su fe en Jesucristo y recibir una vida nueva, una vida eterna, una vida de gozo y paz que solo Cristo puede dar. Buena tetraba, honoruame mapo Jesucristo, we wamehu, ichi mukuli wecho, ichi kuawinali, ichi mukuame honsa. Buena tetraba mapo pebineli Jesucristo tamiwe uirwa pebineli Jesucristo we Allah we kawa suwa bachati o la lila. Y te damos gracias, te damos la gloria por todo. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.